¿Cómo están todos? De nuevo con lo que tu médico no dice. Hoy día ya estamos en el segundo programa y el primero fue un éxito. De nuevo vamos a conversar sobre diabetes y cómo no perder un pie. Pero como el primer programa fue tan interesante, la hora no sirvió para poder conversar sobre todos los puntos muy importantes. Esto va a ser diabetes, no pierdas un pie, punto, parte 2. Aquí de nuevo estoy con mi gran amigo Alfonso, que ya parece que vamos a seguir haciendo el programa juntos. Muchas gracias. Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? Hola César, hola amigos, un gusto estar con ustedes en el programa Lo que tu médico no dice con el doctor César Cunio. En efecto, el programa tenía una interesante acogida. El día martes en la noche hemos logrado concitar la atención superando a buenos programas de Canal B. Sí. Yo creo que hay varias explicaciones a esto que me gustaría tomar un momento para reflexionarlas contigo antes de entrar al tema. Por para entender, porque ¿Qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista, ¿no? Yo tengo la impresión que hay por lo menos dos temas o dos razones importantes por las cuales hemos logrado, digamos, atraer atención. La primera tiene que ver con el tema. La diabetes es un asunto muy delicado y las personas conocen a esta enfermedad como una enfermedad silenciosa, que no está presente con síntomas visibles, y de repente muchas personas, como no entienden qué ocurre en su organismo, no saben que están padeciendo o están contribuyendo a esta enfermedad. Entonces hay un tema de mucha atención y mucha preocupación por el tema de diabetes. Ese es un asunto que puede ser que llame la atención. Y lo segundo tiene que ver, no es por pasarte la mano, pero contigo, porque finalmente eres una persona que habla de manera muy sencilla, con un nivel de tecnicismo suficiente para no confundir, y tienes una posición amigable y eso hace que la gente sienta confianza. Lo que sí tengo es una pregunta que la gente me ha hecho y que no sabía contestarle. Tienes un acento. La gente me ha preguntado, ¿este señor es doctor de verdad o es un, digamos, muñeco de la inteligencia artificial que tú has creado, Alfonso? ¿Es un meme? ¿Quién es el doctor Cunio? Yo le dije, bueno, se lo voy a preguntar y ahí veremos quién es. bueno, no, el acento, por más que a través de los últimos 20 he mejorado el español, pero mi acento, yo soy americano, yo nací en Nueva York, de padres peruanos, la cual yo siempre estuve escuchando el español en la casa, pero como niño siempre contestábamos en inglés. Yo vengo a mejorar el español cuando fui a Costa Rica, a la UCR, para estudiar medicina. No, aparte de eso, después regresé a Nueva York, hice la especialidad en medicina interna y por pocos años me quedé en Estados Unidos, unos 10 años, y después fui a Guayaquil, Ecuador. Yo he vivido más tiempo en países de habla español, más que en Estados Unidos. Más o menos 54 años, yo diría 30 años entre Costa Rica, Ecuador y Perú, y 20 años en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces ahí está pues la razón, el misterio Sí, que acabas de resolver. exacto. Entonces, para el público que nos sigue, ya saben amigos, nació en Nueva York, en el Bronx, seguramente, no tanto, En Queens Village, en Queens Village, muy bien. que en ese entonces era un barrio bien bonito, era un barrio de una mezcla entre filipinos, italianos, irlandeses y latinos, Sí. que era algo bien bonito para crecer con. Queens. En Queens. Queens, ¿en dónde se encuentra? ¿Está al final de la línea de tren, de uno de los trenes? Así es. ¿Está cerca de Flushing Meadow? ¿Está? Está en el último tren. El último tren. Exacto, el FNR, Sí. llegan ahí. Claro. Ya No. después de eso, tienes Bayside arriba. Ajá. Y más allá, ya pasas a Long Island. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, pero tú eres un profesional de la medicina. Sí, yo estudié medicina interna
y después hice una maestría en inmunología clínica. Correcto. La razón que me separa a mí. Bueno, primero, si tú me preguntas cómo yo me describo, yo ya no me describo como médico. Yo soy científico y yo me dedico a la investigación y estudiar. ¿Ya? Todavía veo pacientes a vez en cuando, sobre todo pacientes oncológicos que son referidos. Correcto. Y los trato con inmunomodulación. ¿Aquí en el Perú? Aquí en el Perú, sí. Ah, muy bien. ¿Tienes una licencia para operar en el Perú? No, yo no opero. Ok. Yo no soy cirujano. Correcto. Yo tengo una opinión que muchos no van a estar de acuerdo con, pero yo pienso que para curar a una persona uno no tiene que operar. Sí. Ya el que opera porque no sabe. No, yo curo haciendo Me referías cálculos, a la multiplicación. atención, ¿no? Para actuar como un médico. Sí, ahora yo no soy colegiado aquí en Perú, Ajá. ¿ya? Pero yo una vez esto se surgió cuando yo estuve aquí, creo que en el año 2016, ¿ya? En la cual el colegio médico me preguntó. Y yo le contesté, no. Y como yo sí entiendo la medicina y la ciencia, mucho más que la mayoría, cuando ellos me escucharon hablar, obviamente que se dieron cuenta que yo sabía. Sí. ¿No? Sí. Solo me dijeron, doctor Cuño, no hay ningún problema, lo único que no hagas cirugías, Correcto. ya, y no recetes, no, yo no hago ninguna de las dos cosas. Correcto. Vayamos al tema del título del programa, Sí. que me llama siempre la atención. Y para quien no vio la primera edición de Lo que tú me dice, repito la pregunta. ¿Por qué le pones un nombre que la gente dice, este programa no lo entendemos? Bueno, por varias razones. ¿Ya? La primera es porque yo a través de los años estoy un poco molesto con la medicina y como muchos, no todos, pero como muchos médicos actúan con sus pacientes, que no le dicen solamente tienes diabetes o tienes cáncer, pero nadie nunca le ha aplicado a un paciente qué es cáncer. Cáncer son más de 400 diferentes enfermedades que tienen similitudes. Y para poder explicarle al paciente de una forma más fácil, le dicen cáncer. Pero son enfermedades distintas, con diferentes microambientes, con diferentes formas de actuar. ¿Ya? El médico no te dice eso. Segundo, el paciente tiene que entender por qué tiene diabetes. Muchas veces está confundido porque él siempre pensó que diabetes es una enfermedad única exclusivamente de azúcar y él no come azúcar. Él nunca le han explicado que carbohidratos se convierten en glucosa en nuestro organismo. Así es. Y él nunca le han dicho, por ejemplo, que por qué tiene hígado graso si él no come grasa. No tiene nada que ver. La glucosa que no se usa por las células se queda en la sangre, se va al hígado, en el hígado hace conversión, porque el hígado no lo puede almacenar como glucosa, lo convierte en grasa. ¿Por qué no lo bota? Porque el azúcar es valiosa para el cuerpo, simplemente no la cantidad que nosotros consumimos. Lo guarda en el hígado y en la mañana lo suelta. Por eso es que en la mañana tenemos picos de azúcar y no hemos comido nada. Ya. Mira, es importante que el paciente sepa y entienda esto. Diabetes es una enfermedad que existe más de 10 diferentes formas que actúan en tu cuerpo. Y tú puedes tener diabetes por una razón y yo por otra. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Nosotros no tratamos los síntomas. En el primer programa tú me conversabas sobre los síntomas. Sí, es verdad, los síntomas son importantes porque es como el paciente, es el lenguaje que él entiende. Sí. Pero para el médico los síntomas no son importantes. ¿Sí no? Yo, por ejemplo, si tú vienes a mi consultorio,
yo te pregunto cómo te sientes. Tú me traes examen de laboratorio y antes de yo ver los exámenes, Sí. yo los exámenes los recibo, te digo gracias, los pongo al costado Y conversas conmigo. y te converso contigo Ya. para ver cómo te sientes. Eso ya, esa conversación sin duda va a darte información Así que es. posiblemente ese análisis confirme o amplíe, pero la conversación franca te va a decir que está pasando. Porque de repente el análisis está perfecto, Ajá, pero tú no. claro. ¿Ves? Yo no trato los síntomas, yo no trato los resultados en un papel. Yo trato a mi paciente. Tú tienes que hablar con tu paciente. Así Y una consulta contigo a través de tu clínica, ¿se hace online o personal presencialmente? Las hago en dos formas. Obviamente que el paciente prefiere que la haga presencial, pero yo dedico casi todo mi día a la investigación. Si yo tengo que ir al consultorio, lo hago sí, pero no todos los días. Lo hago una vez al mes, una vez a 15 días, y lo hago con pacientes muy especiales a mí. Ya, pero tú atiendes acá, o sea, hay un lugar en la ciudad de Lima donde puedes atender. Así es, sí. Ya. Pero tienes un lugar de, digamos, atención o punto de contacto en los Estados Unidos también. También, también. ¿En New York? No. No, en Miami. Ah, ok, bueno, más cerca. Todo el mundo después de vivir en Miami con la nieve, Ya lo- puede vivir en Nueva York Con la nieve. Y te vas. Ya lo quieres quedarse ahí. Bueno, ya, muy bien. O sea que también puedes, la gente que se va a Miami, digamos, de vacaciones, podría llamarte y de repente coincidir contigo en Miami Por supuesto que para sí. conversar allá. Por supuesto que sí. Allá sí puedes recetar. Así puedo recetar. Ya, muy bien. Bueno, entonces regresemos al tema de la diabetes. Pero te cuento una cosita, regresando a la receta. A la receta. Ya, lo más importante en el acto en la cual tú vienes donde mí porque algo tienes, no te sientes bien, ¿ya? Yo voy a hacer 100 número de cosas para poder que tú te sientas mejor. Ninguna de esas, o la importancia, no es recetar. La importancia primero es educarte a ti para que tú entiendas sobre tu condición. Número uno. Número dos, saber por qué tú estás enfermo. No los síntomas. Acuérdate, yo no curo síntomas. Yo curo la razón de la diabetes. El La origen. reverso. ¿Ok? Ya, haces la reversión. Toda una enfermedad, nosotros nos enfermamos, ya, en vez de, sobre todo lo que es enfermedades crónicas degenerativas. No estamos hablando bacterial o viral o por trauma. ¿Ok? Como médico internista, yo me especializo en lo primero. ¿Ya? Todo diabetes es reversible. Cáncer es reversible hasta un punto. ¿Ya? Todo es el tratamiento adecuado dentro del tiempo óptimo. Si tú vienes conmigo con un tumor de próstata etapa 1, yo te puedo salvar. Pero si me vienes con etapa 4, ya un cáncer prostático metatástico, quizás sí puedo, pero quizás no. Ya, no solamente depende de mí, depende del paciente que siga mis instrucciones. Hay 4 pilares. Discúlpame que yo sé que esta parte iba a ser diabetes tipo 2, pero vamos a hablar un poquito sobre cáncer. Ajá. 4 pilares. Primer pilar, ya, ok, la nutrición. El cambio del microambiente. Tú estabas hablando de que cáncer que cáncer es un tumor que vive y se adapta, por eso que se llama neoplástica. Es plástico, plástico se adapta, es moldible. El tumor se adapta a su microambiente, por eso que a veces es difícil combatir. Hay ciertos cánceres que se pone un disfraz para que cuando vengan las células, tu sistema inmunológico no lo reconozca como enemigo. No, son cosas interesantes. Hay 4 pilares. Nutrición. ¿Ya? Segundo, la fe que la persona tenga, el amor por el individuo.
Ajá. Ya. Tercero, ya. Y cuando yo hablo de nutrición, estoy hablando de microambiente, cambio del ambiente, Ajá. todo. Cambio de cómo tú piensas, el estrés, todo eso. ¿Ya? Después, la nutrición y los cambios de chip. Ajá. ¿Ya? Después, la fe y el interés que tú tengas para combatir, para pelear. Porque el cáncer es un enemigo fuerte. Es una batalla. Es una batalla en la cual tú no vas a batallar con un cuchillito, tú vas a batallar con un tanque, Ajá. ¿ya? Después, todos los tratamientos médicos, lo que yo te puedo dar, quimioterapia, cirugía, radioterapia, ¿ya? Y último, que tú tengas una red de familia o amigos que te apoyen. Esas son las 4 cosas importantes Para el cáncer. para cáncer. Volvamos a la diabetes. Sí, Porque es el tema que nos toca Así es. ahora, ¿no? La diabetes 2. exacto. Bueno, y tú hablas de que podía ser revertida en algunos casos. Sí, que, bueno, vamos a usar que puede, el diabetes en sí, como lo conoce la sociedad, no es curable. Claro, el número 1. Ya, número 2, número 2, ya. Si tú vas a un endocrinologo y tú le preguntas, yo tengo diabetes mellitus o tipo 2, ¿me puedo curar? La mayoría, sobre todo los más antiguos, te van a decir que no. ¿Ok? Lo que sí puede pasar es revertir o que eso entre en remittance. ¿Cómo es la palabra en español? Que remitente que se duerma. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, si yo causo eso, ya no tienes azúcar alta en la sangre, cero síntomas, cero daño vascular, vives una vida normal completamente. Si yo te pregunto, ¿tienes diabetes o no? Ajá. Ya, pero ¿Verdad? vamos a ver. Sobre otros sentidos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todo lo mal que la enfermedad de diabetes tipo 2 causa y puede causar en tu cuerpo, yo puedo hacer que eso ya no pase. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué no es curable? Porque si tú de nuevo vienes a tus hábitos antiguos y empiezas a tomarte 4 galones de Coca-Cola y así de arroz con papa, te va a regresar. Claro, tú tienes que fijar la estrategia de reversión en los cambios de los hábitos. Así es. Pérdida de peso significativo, dieta bajo en carbohidratos, ejercicio regular, ayuno intermitente, Sí. control de estrés. Entre otras cosas, ya. Eso es aparte de eso, de tomar un medicamento, ya sea medicamento hecho en laboratorio, suplementos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, lo que tú quieras llamarle. Pero también, ¿por qué? Porque eso es lo que va a reducir el nivel de azúcar ya. Ahora, si tú te quitas todo el azúcar, carbohidratos, haces ejercicio, controlas el estrés, sí lo vas a bajar, pero vas a bajar aquí a 1 año. El daño que te está haciendo el azúcar en la sangre es sucesivamente no puede separarse año. Correcto. Entonces tienes que actuar, Ya en el acto. tienes que hacerlo ya. Así es. Entonces, la primera conclusión que podríamos esbozar es que la diabetes tipo 2, que para algunos no tiene forma de revertirse, sí hay oportunidad si es que tú llevas a cabo una estrategia de reversión que considera los temas que hemos conversado. Es posible. Así es. Es posible. Así es. Pero una parte muy importante me parece que tiene que ver con el asunto de la mentalización. O sea, tu propio cerebro es, digamos, el territorio en donde se lleva la batalla más importante. ¿O no? Sí, en muchas condiciones. Cáncer, 100%. Ya. Manejo de dolor, 100%. Ya. Diabetes es no tanto. ¿Por qué? Porque diabetes es un daño ya fisiológico, no psicológico. Ya. ¿Ya? Sí ayuda
una mente positiva, sobre todo una mente, usar lo que se llama guided vision, que tú mismo te ves en un futuro sin dolor, tú mismo te ves en un futuro sin diabetes, porque eso va a ayudar a poder hacer esos cambios de estilo de vida y, y ya para siempre. Ya, pero a ver, el control del estrés es un elemento central en esto de la diabetes. Y el control del estrés tiene que ver con los altos niveles de cortisol. Lo hablaste en el programa anterior. Sí. Y que ese, digamos, Pero primero viene el estrés, después tu cuerpo se libera cortisol Así es. para poder lidiar o manejar ese estrés. Ahora, ese alto nivel de cortisol que aparece con el estrés termina por aumentar la resistencia a la insulina y ahí se produce el problema. No, ¿No es así? no. Ya, a ver, repíteme la pregunta para estar claros. A ver, tú necesitas controlar el estrés y descansar. Si no descansas, no logras controlar parte del estrés. Es una premisa más o menos. ¿Ya? Y cuando tú no descansas bien, cuando no duermes bien, lo que se está produciendo es que está apareciendo en tu organismo los altos niveles de cortisol. Ahora vamos a hablar de qué es el cortisol. Tú lo comentaste ayer. Sí, porque el cortisol también se genera y ya las hormonas se balancean con buen dormir. Ya. Y los altos niveles de cortisol pueden aumentar la resistencia a la insulina. Esa era la pregunta. Sí puede, sí puede. Sí pueden. Porque cualquier hormona en desbalance, las hormonas es como una pirámide, ¿ok? El colesterol es la madre de la hormona y después viene DHA, progesterona, estradiol, estrógeno, testosterona, ¿ya? Y cortisol, ¿ya? Cualquier de esas hormonas que están en desbalance, menos o más, va a influenciar en cadena todas las otras hormonas. Y las hormonas son importantes para hacer y mandar señales para producir otros químicos. Obviamente que el desbalance hormonal va a tener un efecto negativo en todo nuestro organismo. Y obviamente en la metabolización del azúcar. Quiero regresar al cortisol porque es un elemento central en este tema como uno de los, digamos, elementos o factores que pueden provocar diabetes. No. Sí, déjame no contradecirte, sino déjame darte un punto y tú me dices qué es lo que piensas al respecto. El exceso de cortisol al final genera un estrés crónico con problemas hormonales. Aumentas de peso, sobre todo el abdomen. Tienes dificultad para dormir. Fatiga crónica. Problemas de memoria y resistencia a la insulina y riesgos a diabetes 2. Así es. ¿Viste? Mejor que me dijiste para. Ya, porque sí es verdad. No es algo directo, pero es algo que encadena y aumenta esos riesgos o esos cambios metabólicos que van a, con un poco de azúcar, van a crear la diabetes. Así es. Entonces, hay que tratar de bajar esos niveles de producción de cortisol. Exacto. Y eso es reducir el estrés, Sí. meditación, respiración, yoga. Así es. Tienes que dormir bien, una rutina regular, ¿no? Dormir implica, no sé, además del ambiente para descansar, ¿que unas pastillas para dormir? No. Dormir bien tiene diferentes significados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto duermes todo el día? 5 horas, 6. Para ti está bien. Creo que debería dormir 8. Pero no, ya. Pero tengo familiares que tienen que dormir 8 horas. Exacto. Y no sé cómo hacen, porque te dicen así, me voy a dormir. Y se van y se les apaga todo y se duermen. A los 5 minutos y se levantan después de 8 horas. Y han dormido sin levantarse. Yo digo, Dios mío, este es un milagro. Yo no puedo vivir así. Lo que nos pasa a nosotros es que nuestra mente siempre está activa. Ese es mi problema. ¿Ya? Nuestra mente es nuestro mejor amigo, pero también a veces Enemigo. Es enemigo. ¿Ya? Yo duermo 4. 4 horas. 4 horas. Pero haces una siesta en la tarde, a veces. A veces,
Cuando puedo, sí. Porque una siesta es muy interesante y muy importante. Sí. 1 hora, media hora, Yo 1 lo que hora. hago para reducir el estrés es, en mediodía, a veces, si tengo tiempo, me meto a la piscina. Correcto. Me meto a la piscina, cierro los ojos un ratito en la piscina. 15 minutos de un estiramiento en la 15 piscina minutos. puede llevarte a Te relaja. una relajación suficiente. Así es. Pero habla de dormir bien, habla de ejercicio moderado. Hablamos ayer de caminar. Tú me dijiste 2 kilómetros es suficiente, de repente un poco más, pero no es que te metes al gimnasio a morirte ahí, Sí. sino mueves, Sí, te el mueves. ser humano hay que moverse. Hay que moverse. Ya, hay que moverse. Después hablaste también ayer de la alimentación saludable, como evitar un poco de azúcares refinados y cafeína en exceso, porque todo eso produce más cortisol. ¿Correcto? Sí. Y finalmente hablamos ayer de un tema que lo tocamos No, muy poquito. pero acuérdate que el cortisol no es malo. No, El cortisol va a ser exceso si tú tienes estrés crónica. Si tú siempre vives una vida estresante, sí. tu cuerpo va a liberar cortisol. Y como ya se acostumbró a liberar cortisol, Sí. ya lo va a liberar de forma constante. Ah, ok, ya. Ahí está. Y lo último que comentaste, pero de una manera muy sucinta en el programa anterior, que yo lo leo como una conexión social. O sea, pasar tiempo con seres queridos reduce el estrés. Por supuesto. Acuérdate que nosotros, igual que los perros, somos animales sociales. Sí. Entonces, socializar, estar con tu esposa, con tus hijos, tus amigos, departir, puede ser parte de una terapia para estar sano. Siento. Ya, si tú quieres que yo me ponga el sombrero del médico malo, no tengas amigos, solamente chatea, nunca abraza a nadie, no salgas a la calle y tú vas a ser mi paciente para siempre. Sí. Porque vas a enfermar de todo. Ya, déjame sacarme lo que no me queda. Sí. Bueno, ese es algo más de lo que hemos visto ayer de diabetes. Hoy en día dicen las últimas cifras que 90% de las personas van a tener depresión fuerte durante su vida. Por lo menos una depresión fuerte. Una vez. Digamos, como consecuencia de la vida misma. Un periodo. Así es. Ya, o pérdida de trabajo, o separación de tu... No, o sea, ¿qué pasa? eso no es depresión. No. No. Si tú pierdes el trabajo, obviamente que no vas a estar feliz. Sí. Ese es tú darte un estímulo que has perdido. Pero si tú pierdes ese trabajo hace 10 años y todavía te sientes mal por ese trabajo hace 10 años, ese es el problema. Ah, ok, entiendo. Ya. Ahora, preguntaba uno de nuestros colaboradores en Canal B si la diabetes era hereditaria. Ok. Y yo tengo algún contenido como duda que preguntarte sobre si esto es así, porque hay ciertos componentes genéticos en la diabetes, no se hereda de manera directa como los ojos o la altura, pero puede haber algunas combinaciones de factores que hagan, digamos, posible que tengas también, como ciertos parientes tuyos, padres o abuelos, también proclive a esto de contraer la diabetes, ¿o no? La palabra clave es preclive. Preclive, vamos a ver. Proclive. Sí. Favorable. Favorable o un mayor riesgo a. Sí. Y eso es verdad. Correcto. Ok, ya. Mayor riesgo, correcto. Mayor riesgo. Ya. Eso no tiene nada que ver. Mira, todos nuestros genes no lo podemos cambiar. Yo tengo mis genes de mi mamá y mi papá. Sí. No del lechero, no del vecino, no. Solamente esas dos personas que me concedieron. Yo no puedo cambiar el evento. ¿Ya? Por ejemplo, este vaso. Yo no puedo cambiar la forma de este vaso. Ajá. Vamos a decir que el vaso está hecho de vidrio, no de papel, porque el papel lo puedo romper. Sí. Hecho de vidrio. ¿Ya? Yo no puedo cambiarlo.
Yo no puedo cambiar la forma de este vaso, pero sí puedo cambiar cómo este vaso se expresa. Ahorita tiene un líquido, puedo ponerle café, puedo ponerle agua, puedo ponerle un jugo de arándanos. Ya, todos nuestros genes, es lo que nosotros hacemos, no hay forma de cambiar, pero sí podemos expresarlos diferentes. Esto se llama con el término epigenetics, o epigenética en español, o expresión genética. Todos nuestros genes, pero tú puedes haber nacido con oncogenes, que te van a liberar hacia cáncer un día en tu vida. ¿Ya? Pero si tú te cuidas y tú comes lo correcto y piensas lo correcto, ¿ya? Y no te, y no, y cuando digo pensar correcto, que no te estreses, que no tomes las cosas personales, que vives tu vida, ¿ya? No olvidas la vida de otros, eso es muy, muy malo, ¿ya? Sin traumas, por más que tus últimos 2 abuelos han tenido cáncer de próstata, tú no lo vas a tener. Correcto. ¿Ok? Ahora, si tú sigues la vida de tus abuelos, de tu papá y tu abuelo, muy probablemente que tú también lo tengas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ya. Que sí, la genética nos predispone de una enfermedad, pero la genética es moldeable, plástica. Nosotros podemos activarla o desactivar ese gen que nos va a llevar al cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos eso? Por cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos alimentamos, cómo nosotros pensamos. El estilo de vida va a jugar un papel fundamental. El estilo de vida. O sea, vamos a tener una predisposición, una Así es. proclividad. Proclividad, así es. Entonces, no es, pues, como tú dices, genético. No está en el gen. Ya, realmente, hace 40 años, decían la ciencia y los médicos que un 15% de las enfermedades eran genéticas. ¿Ya? Hoy en día dicen 1%. En 10 años eso será 0.001. Ahora, obviamente que hay asociaciones médicas que tienen su propia agenda y que ellos van a seguir diciendo que el cáncer es genético, cuando yo lo puedo comprobar que no lo es. Y depende de algo malo que tengo, pero si hay un médico que le gustaría debatir conmigo, a mí me encanta. Pero te preguntan en todas partes, ¿tienes padres con cáncer? Sí, has tenido. Entonces lo apunta como un riesgo mayor. Sí, porque sí es importante. Saber. Total. ¿Sí o no entonces? No. Esto porque solamente es una predisposición. Porque si tú me dices que todo el mundo en tu familia ha muerto de ataque al corazón, Ajá. ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a enfocarme a hacerte preguntas contra de repente una cardiopatía. Correcto. Que si tú me dices que no, de repente me voy a enfocar en otro sitio. No, y obviamente que si tú me dices que todo el mundo ha muerto de ataque al corazón, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a prevenir la posibilidad de que ese riesgo que tú tienes una predisposición a nunca pase. Te voy a cambiar tu estilo de vida. Ya. Ahora, tengo otras preguntas. ¿Okay? Porque la diabetes se asocia a la edad. En algunos casos se piensa que le va a dar a las personas mayores solamente o en una gran cantidad. Pero también puede haber a los jóvenes o menores de edad, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos ambas, tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 son aquellas que pueden llegar a niños. Y esa es un poco la pregunta que, digamos, preocupa a muchas personas, ¿no? ¿Cómo es esto? Ya. Primero, el porcentaje de que nosotros vemos actualmente, diabetes tipo 1 está en 2% de la población.
¿Están en cuánto? 2% 2%. Hablas del mundo. del mundo. Todo es diabetes tipo 2. ¿Ok? Ya, diabetes tipo 2 es una enfermedad del estilo de vida. Antiguamente, tú tienes toda la razón, antiguamente cáncer, diabetes, Alzheimer, eran enfermedades que se dan en la tercera edad. Nadie antes tenía cáncer antes de los 50 años. Yo te enseño, vamos a San Bartolomé y te enseño todas las camas con mujeres de 23, 24 años con cáncer de mama. ¿Por qué ha cambiado eso? Si nosotros fisiológicamente, nuestro cuerpo, nuestras células son las mismas, porque el estilo de vida que vivimos hoy en día, la preocupación, el estrés, nuestra forma de pensar, cómo nos alimentamos, todo eso ya, las traumas, ya, personas que no logran entender por qué a los 30 años no tienen una casa y 2 Mercedes en el patio, cuando nuestros padres se demoraron toda la vida para poder tener eso. Hoy en día, si tú hablas con la gente joven, ellos piensan que si ellos no han tenido su propio carro a los 23 años, son fracasados. Piensa cómo tú te debes sentir si ya tú crees que eres fracasado cuando estás en la primera etapa de tu vida. Esto crea un estrés increíble. Que puede degenerar en una diabetes para los jóvenes. Por no tener el carro, no puedo creerlo. Encima, la obesidad pediátrica y adolescencia. Antes eso no existía. Pero ¿por qué? A ver, pero ¿no se supone que hoy la sociedad ha avanzado y que somos, no sé, más sanos, hemos atendido mejor las enfermedades, estamos en un ambiente mucho más saludable, tenemos aires acondicionados, tenemos abuelos mejores hechos, ropa mejor hecha, que nos permite poder no transpirar o sí transpirar? No sé, tenemos un montón de cosas que no teníamos antes. Yo no soy experto en estadística, pero algo sé. No. Y si tú le preguntas a tu asistente Ajá, de chat, sí. ChatGPT, no, ¿qué porcentaje de personas tenían cáncer de seno hace 40 años y cuántas personas tienen cáncer de seno hoy en día? Ajá. Ya. Pregunta. No. ¿Qué pasa? Es lo que debería pasar, pero no. Antiguamente la gente se moría ¿de qué? De enfermedades bacterianas y virales. Hoy en día, la mayoría de los casos son enfermedades ya crónicas, degenerativas. Antiguamente nadie tenía Alzheimer por abajo de los 70, 80 años. Hoy en día tú tienes personas con Alzheimer a los 40. No muchos, pero sí hay una gran cantidad que ya tienen Alzheimer a los 55. ¿Por qué? Por la forma de vivir. No, hay una especialidad que se llama medicina de estilo de vida. Ya, ok, nosotros fuimos los pioneros aquí en Perú, creando un instituto para los hospitales de la Municipalidad de Lima, CISOL, y creamos una unidad de medicina de estilo de vida. ¿Y eso cómo se traduce en, digamos, atenciones, medicinas? ¿Qué es? ¿Terapias? ¿Qué haces? Bueno, en la especialidad o en una clínica enfocada en medicina de estilo de vida, ya existe un grupo de profesionales de la salud multidisciplinarios. ¿Quién es el psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fisioculturista o algo de deporte? No, médico internista, ginecología, pediatra y cardiología y un gastro. Es multidisciplinario. ¿Por qué?
¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tú vas a cualquier clínica a ver el cardiólogo es el único que se trata. Él no trabaja con el nutricionista. Él no trabaja con el psicólogo. Cada uno está por su cuenta. Están en islas separadas. En la medicina de estilo de vida, todos trabajamos juntos. ¿Para qué? Para poder cambiar tu estilo de vida a un estilo de vida saludable. Ahora, dependiendo de varios factores, dependiendo de cuál es tu riesgo genético, ya, cuál es tu riesgo por bioquímica o biomarcadores por laboratorio, y qué es lo que tú quieres para ti. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me muero de miedo de cáncer de próstata. Ajá. No tienes cáncer de próstata ahorita. Pero yo te preguntaría, ¿por qué te mueres de miedo del cáncer de próstata? Bueno, porque mi abuelo y mi bisabuelo murieron. Mi papá se salvó porque mi papá era deportista. Ya, y siempre comía bien. Pero yo le tengo miedo. Si tú vives donde hay una clínica de medicina y estilo de vida, yo voy a tomar en cuenta eso, lo que tú quieres, que esa es una meta o algo que te importa a ti, la prevención de cáncer de próstata. Después voy a tomar en cuenta tu genética, a ver si en tu genética me demuestra una prevalencia hacia el cáncer de próstata. Después voy a tomar en cuenta tu bioquímica actual, que es el estatus hoy día de cómo tú te encuentras. Y tomando todo eso en cuenta, yo voy a llegar a una conclusión. Pero lo más importante aquí es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque eso me va a enfocar a mí y me va a decir cuáles son tus metas para la salud. Ajá. Y todo lo que yo hago, todo mi plan de acción va a ir hacia que tú cumplas tus metas. Tu meta número 1 es vivir largo, pasar con tu familia y no tener cáncer de próstata. Ya. De acuerdo a todo lo demás que yo te voy a hacer, yo voy a asegurarme que eso no pase. Para que tú llegas, o voy a alinear el tratamiento a tu visión de salud. Es un concepto completamente distinto. ¿Ves? Si tú ibas a un urólogo porque tienes miedo de cáncer de próstata, él te ve, punto, ya chao, pagas y te vas. Ahí no vas a pasar por nutricionista, no vas a pasar por psicología, no vas a pasar por gastro, nada. ¿Ves? La medicina ha ganado mucho con la especialización, ¿ya? Pero también ha perdido mucho con, hoy en día tú no tienes un médico de cabecera, no existe. Se ha perdido. Ya. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer una vez? El médico generalista ya no existe. Ya no existe. Muy raro es, ¿no? Exacto. Lo más común a eso es el médico internista. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Eso no se tuvo que dejar. Yo no te puedo decir que uno es mejor que el otro, porque la especialización médica ha llevado a mucho más descubrimientos en tiempo corto, pero tiene que haber una fusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el médico de cabecera, el cardiólogo que tú vas, él no te conoce. Él te está conociendo recién ahorita basado en unos exámenes, una ecografía, un ecodoppler del corazón, no, quizás un poquito de vasos, ya, y después tus exámenes de laboratorio, quizás un ecodoppler, una Holter. Más nada, él no sabe quién es Alfonso. No. Ya. Interesante. Ya. Ahora, ¿cuántos pacientes van al mismo cardiólogo hace 20 años? Pocos quizá, ¿no? Ahora, el que va hace 20 años, ese cardiólogo sí te conoce. Claro. Y de repente si ese reloj ha atendido a tu madre y tu padre, te conoce más, Mejor. ¿no? Eso es mejor. Mira,
para un médico puede ser bueno por varias razones. Uno, porque está comiendo los libros. Dos, porque sigue comiendo los libros. Ya. Y tres, porque te conoce. Claro, el conocimiento del paciente es fundamental para que un médico te pueda ayudar. Si no, mira, hay personas que dicen que tengo un poquito de ego. Tú, sí. Yo sé que no lo has reconocido. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque una persona que sabe tanto de medicina, a veces eso le pasa. ¿Ya? Pero por tanto, lo que yo sé, si yo veo un paciente por 5 minutos, no puedo hacer nada. Sí. Nada. Y yo soy bueno y no puedo hacer nada. Porque tengo que conocer a mi paciente. Si tú no conoces al paciente, no puedes hacer nada. Tenemos que terminar en 15 minutos o en 10. Y hay que hablar de diabetes. Hablemos sobre prevención y tratamiento. Ok. Primero, yo siempre digo que antes de tratar, hay que prevenir. Así es. Las enfermedades se atacan antes de y no después. Ya, ¿cómo prevenimos diabetes? Ya, primero tratando de manejar la forma que nosotros pensamos para no vivir en un estrés o una etapa de estrés crónica o una infelicidad crónica. Así es. ¿Ok? Ya, segundo, ya, tratar de comer, ya, ayudas intermitentes, o si no podemos hacer ayudas intermitentes, por lo menos no comamos después de las 6 de la tarde. ¿Ok? Ya, alcohol. O sea, el lomo saltado en la noche lo suprimes. Lo suprimes. No vas al tacu-tacu. Nada. Unos tallarines, un chifa en la noche. Te han dicho que me gusta tacu-tacu, ¿no? Por eso que lo haces. No sabía, pero el tacu-tacu a toda hora se ve. Pero un chifazo en la noche, no. Cualquier cosa no se puede comer anoche. Además, el chifa tiene Coca-Cola. Peor. Y tiene monosato de Hinamoto, que es un veneno. Ok. Ya. Yeah. Ok. Ya. So, ¿qué pasa? 6 de la tarde para adelante, no comes. Cero. Ni una fruta, nada. Nada. Fruta es azúcar. Tampoco. Las únicas frutas que puedes comer, arándanos y berries. O a veces cuando una manzana verde, tienes que siempre ver, el otro día estábamos conversando sobre el índice glucémico. Así es. Ya. Yo te voy a mandar enlaces para que lo puedas incluir. Ya. El índice glucémico es muy informativo. Te va a decir qué frutas puedes comer y cuáles no. Lo mejor, si quieres estar 100% bien, come manzana verde una vez a la semana y todas las veces que quieras, arándano azul, blueberry, ya aguamanto y todos sus arándanos. Tienen poca azúcar. Nunca jugo de naranja, mandarina, toronja, mango, plátano. Eso es veneno. Un juguito de papaya sí puedo tomar. En la mañana. Sí, está bien. Ya. Pues no se lo puedo quitar todo tampoco. Gracias. A las 6 de la tarde, nada. O sea, te ponen tu camisa de fuerza, como Aníbal Lecter, y te llevan a tu cama y te hacen dormir. Ahora, si tú me dices a mí, pero pucha, doctor, Ay, no puedes ni puedes. comer una galletita, por Un sanguchito, una butifarra. Yo te digo, ¿cuál prefieres? Esto es veneno. Ya, ¿quieres el vaso lleno o a la mitad? A la mitad. No, la respuesta Igual, es ninguno. Ninguno, igual va a ser ahí. La respuesta es ninguno. Ya. No, por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a emborracharnos y manejar 2 cuadras o manejar 5 cuadras? No, nada. Por Ninguno, nada. exacto. Ya, entonces, el público que ve este programa a las 5:30 de la tarde, Su último comida. lo máximo puede ser mientras ve la mitad del programa. Yo corro, de aquí yo corro a comer algo antes de las 6. Ya. Porque si no, ya me quedé sin comida. Y se acabó. Así es. Bueno, es un buen consejo, amigos. Usted lo puede llevar a cabo en función de su salud. Siga lo que dice el doctor. También es muy, bueno, eso es bien importante. Después, segundo, una dieta hipocalórica, bajo en calorías. Ahora, ¿qué es lo bueno de eso? Que ya hay evidencias ahorita que han demostrado
que comer 700 calorías hoy día y mañana 2000 no nos hace daño. Ah, correcto. Entonces, hoy Hoy haces ayunas, resisto, hoy exacto, y mañana comes. no hay ningún problema. Es positivo. Es positivo. Ahora tampoco no hay que hacer, no, ya, como 500 hoy día y mañana como 10.000. No. O sea, hoy día tomo solo desayuno fuerte y no almuerzo ni ceno. Perfecto, Mañana no voy a almorzar 2 chifas. perfecto. Y eso ayuda. Ya. Correcto. Un tema es la alimentación. Así es. Ya. La alimentación, y yo me siento mal por los nutricionistas porque nadie les hace caso. Sí, ese es un tema, un asunto relacionado a la prevención es la alimentación. 100%. Hasta las 6 de la tarde y nada. ¿Y cómo empezamos? Ya, pero un ratito. Todos los restaurantes que abren de noche, Eso es un negocio. Tú me estás preguntando sobre la salud. un poquito a la brasa para conversar después de las 6 de la tarde. Hay una razón que yo no voy a reuniones, porque en reuniones se come. Me voy al cumpleaños de mi amigo. Yo no. Nos han puesto ahí Yo una no. parrilla en la noche y una torta de chocolate para cantar Happy Birthday. Cuando haces Y un eso, par de tragos. Está bien. Haz eso viernes. Sábado, domingo, no comas casi nada. Correcto. Te pones unas esposas y te quedas en tu casa tranquilo. Así es. Muy bien. Ya. Ahora, Prevención. ¿Qué más? ¿Qué más previene? Y también tenemos que, como la dieta, los alimentos hoy en día no tienen los mismos números o porcentaje de vitaminas, minerales, químicos hechos por la planta, tenemos que suplementar. Ya, ok, ¿por qué? Porque antiguamente espinaca podía tener X cantidad de hierro, ya hace 30 años, y hoy día no. ¿De dónde sale? ¿De dónde sacan las plantas los minerales, las vitaminas, y cómo hacen ellos los fitoquímicos que los protegen a las plantas? De la tierra. Si tú siembras espinaca en un vaso de agua y no le pones nada de esa agua, después analiza esa espinaca y no tiene nada de vitaminas. Correcto. Ok, ahora, ¿por qué? Antiguamente, ya en una parcela, vamos a decir como esta mesa grande, Ajá. ¿ya qué hacía el granjero? Lo dividía en 3 partes. Este año sembraba una y dejaba esas 2 que descansar. Después esta 2 descansar. Y después esta 2 descansar. ¿Por qué? Porque no sembraba para que la acumulación De nutrientes. de minerales y nutrientes se recomponen. ¿Por qué? Por la lluvia de la agua que trae por el acero, Ajá. que la erosión de los minerales contribuyen a eso. El salmón, Tremendo. te han dicho que es bueno, ¿no? Muy bueno me han dicho. Ok, ya. ¿Por qué? No sé. ¿Por el omega 3? Sí creo que he escuchado eso. Ok, ya. Sí, ahora, un salmón, tú sabes que el 90% del salmón que tú compras hoy en día, ¿de dónde viene? De Chile. piscigranjas. No sabía, pensé que venía. Piscigranjas. Ya. Y Ya, ok, piscigranjas. Ese salmón tiene 0 omega 3. omega 3. El pescado tiene omega 3 porque se comen las algas. Ahora, ¿qué pescado tiene más omega 3? El salmón que vive en las Bahamas Ajá. o el pescado que vive en la Antártica. En la Antártica. ¿Por qué? Porque las algas, para poder crecer en ese ambiente bajo cero, hostil, él tiene que producir más omega 3 para defenderse. Ah, tiene ese alto componente de ese De omega omega 3. Ya. Acuérdate que las plantas, ya, que son muy buenas para nosotros, fueron hechas por las plantas, no para el humano. Tu palmera, bueno, esa palmera es falsa, ¿no? Pero si tu Nada palmera... de falso. ¿Qué? Nada de falso. ¿Es verdad? Todo es verdad. ¿La planta? Después lo vemos. Puedo probar. Ok. Pero esa planta genera químicos. Ah, Esa planta genera químicos para protegerse ella, Sí. no para ti. no. So, ahí hay otro problema. Muy Que por más bien que la planta haga fitoquímicos que lo protegen a él,
Cuando nosotros lo consumimos, que sí nos hacen bien, nuestro cuerpo no los absorbe, porque nunca fue hecho por el humano. Resveratrol, muy bueno. Resveratrol lo genera la uva, ¿ya? De grapeseed, ¿ya? So, ¿qué pasa? Esa planta, el resveratrol, nuestro cuerpo solamente absorbe, ¿ya? 60%, el otro 40% se va, no lo absorbe. Y ese 60% entra al sistema gástrico, se mueve con los ácidos gástricos y solamente quedan 30% para llegar a la célula. So, en la medicina es muy importante no lo que tú consumes, sino lo que tu célula absorba. De acuerdo. Eso se puede. ¿Ya? Y ya para tratamiento, ya tenemos que hablar de otro programa. Discúlpame. Vamos a hacer el tercer programa de diabetes. El tercer programa de... Bueno, ya hemos llegado al final. Ok. Tienes que despedirte. Bueno, me despido de todos ustedes. No, los temas a veces de la salud son complejos, ¿no? Y es muy interesante y muy importante que yo pueda transmitir esta información. Y mi información no son para los médicos o para los profesionales de salud. El que no ha aprendido sobre diabetes durante sus años en la universidad no es un problema mío. Mis charlas son para el paciente, ¿ya? Es importante que ustedes reconozcan por qué tienen diabetes y la importancia de tratarla, qué puede hacer diabetes a su cuerpo, ¿ya? Y cómo prevenirla. Por eso que estamos aquí en lo que su médico no dice, para siempre decir la información completa. Muchas gracias. Otro programa de Lo que tu médico no dice conmigo, el doctor César Cunio. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros una vez más. A tus órdenes. Hasta luego.